Uno de los eventos más importantes que se realizó en estas últimas semanas, que ha tenido como protagonista, por supuesto, al Papa Francisco, ha sido la Jornada Mundial de la Juventud, llevada a cabo en Lisboa, Portugal, y en donde gran cantidad de jóvenes de distintos movimientos y grupos se han reunido junto con el Papa a tener momentos de oración, a tener momentos de reflexión y, por supuesto, a dedicar un tiempo a esta conformación de lo que nosotros podemos o llamamos iglesia. Una iglesia que nosotros en algún punto sabemos que en algunos países y en algunas partes del mundo comienza a tener menos adherentes o menos gente, sobre todo en parte y en su versión más católica, ¿no? Vemos en algunos casos iglesias vacías, lugares que van dejando paso y de alguna manera, en un sentido más figurativo, van acumulando un poquito de tierra. En esto el Papa no es ingenuo y ha lanzado o ha dicho una frase que realmente ha impactado a todo nivel. Una frase que podríamos llamarla nosotros desde el área de la teología y más concreta dentro de la teología de la eclesiología, o sea, este pensamiento de la iglesia, una frase que dejó pasmados a muchos. Y es la siguiente: en la iglesia hay lugar para todos, todos, todos. No, pero yo soy así y así. Hay lugar para todos. Y con esta frase tan simple como esta, el Papa deja en claro o de alguna manera muestra un mapa, un recorrido de la próxima iglesia, es decir, de la iglesia del futuro. Una iglesia que se va renovando muy de a poco y que ha comenzado un proceso de transformación desde 1965 con el Concilio Vaticano II, esta gran reunión de obispos que se sentó en una mesa y dijo: algo tenemos que hacer, porque el mundo nos está pasando por al lado y hay cada vez menos gente. Y cada vez tenemos menos respuestas para salir a las preguntas que nos hace la sociedad. Entonces, una iglesia que desde 1965 decidió abrirse al mundo, no mundanizarse, pero sí abrirse en diálogo con el mundo. Y esta iglesia en la cual transcurrimos hoy y que el Papa vislumbra como la iglesia del futuro, no puede darse si no es una iglesia que tiene la noción de casa. No puede darse sin una iglesia que tiene la noción de familia. Y son dos conceptos, casa, familia. El Papa Francisco de alguna manera va a adoptar otro concepto como hospital de campaña, es decir, hospital en medio de la guerra. Conceptos que van en contra de algo que muchas veces solemos manejar, que es la cuestión de la iglesia como una élite. Es decir, una iglesia solamente adaptada para algunas personas. Una iglesia solamente con puertas abiertas para ciertas personas. Y yo me animaría a decir para ciertas personas, entre comillas, perfectas. Y es totalmente lo contrario. La iglesia no es para personas perfectas. En la iglesia no es para personas que tienen la fe de manera clara, o que la tienen clara, o que saben mucho, o que son más estudiosos, o que tienen título. La iglesia, como casa de todos, es lugar y punto de reunión, como muy bien le dice la palabra, para cualquiera que se quiera acercar, para cualquiera que quiera encontrarse con Dios. Entonces, la iglesia no es un lugar manejado simplemente por quienes están a cargo de esto, por los obispos, por los curas. No, no. La iglesia es iglesia de Dios. Va a decir un gran autor que es Walter Kasper, un alemán, dice: la iglesia es un título increíble, una obra que sacó hace un tiempito atrás, y se titula La iglesia de Jesucristo. Entonces, detrás de esta frase del Papa hay toda una reflexión en sentarnos a pensar quién somos nosotros para prohibirle la entrada a aquel que quiera entrar dentro de la iglesia. Y acá uno puede decir: sí, es verdad, cualquiera puede ir a la iglesia. Pero la pregunta es: ¿cualquiera puede ir a la iglesia?
Cualquiera hoy en día puede entrar a la iglesia, puede formar parte de la comunidad, puede tener la capacidad de integrar la familia de la iglesia. Y en algunos casos podemos decir sí, es verdad. Pero en otros casos encontramos mucha resistencia, porque a tal persona le gusta determinada manera de vivir, porque lleva adelante determinado modo de proceder. Y ahí es donde encontramos resistencias, y ahí es donde encontramos trabas. Sí, la iglesia es para todo, pero si sos así, no entras. La iglesia es para todos, pero si te gusta determinada cuestión, no entras. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia es para todos? O de alguna manera es un eslogan que no llegamos a ponerlo en práctica. Nadie puede creerse patrón de estancia dentro de la iglesia, porque los dueños de la iglesia no somos nosotros, sino el mismo Jesús, que la ha fundado, que la ha creado. Es verdad, algunos me pueden argumentar, no, pero existen situaciones particulares de personas que no pueden estar dentro de la iglesia porque son situaciones particulares. Claro, pero son situaciones particulares y en ningún momento como madre, la iglesia como madre, debe abandonar las situaciones particulares, sino que al revés y al contrario, en vez de expulsar, tiene que acompañar. En vez de dejar afuera, tiene que ser capaz de salir al cruce. En este canal nosotros siempre decimos teología en la frontera de la sociedad. Y eso es más que importante porque tiene que haber no solamente una teología, un pensamiento, una reflexión dentro de la fe que vaya a la frontera, sino que también tiene que haber una comunidad que vaya a la frontera donde nadie va, fronteras existenciales. Y podríamos abrir paréntesis, fronteras de pobreza, fronteras de marginalidad, fronteras de personas relegadas, discriminadas, de inmigrantes que no son acogidos, fronteras de divergencias en el caso de estilos de vida, con gustos o situaciones particulares, como puede ser dentro del movimiento LGBTQI más, como no sé, que se expresa. Entonces, la iglesia concretamente es para todos, está para todos. Y el Papa ha hecho referencia a esto. No podemos ser una élite. La iglesia no puede estar compuesta por los perfectitos. Es al revés. Tiene que ser una madre que acompaña, una madre que recibe, una madre que expresa ternura, una madre que está a pesar de los procesos personales, a pesar de el cuerpo normativo, a pesar de la moral, que más que moral tendría que derivarse una ética, rescatando el valor profundo, los valores profundos que se expresan en el Evangelio, y de esa manera proponerlos, no imponerlos, como nuevo estilo de vida, como nueva manera y forma para vivir. De esta manera, estaríamos haciendo realidad no solamente el sueño del Papa, sino el sueño del fundador de la iglesia, que es Jesús, que salió a las periferias de todos, que salió a buscar al que era leproso, que salió a buscar a la mujer que era prostituta, que salió a buscar a la persona que robaba a sus hermanos como un recaudador de impuestos. De tal manera que el ejemplo y el modelo de la iglesia es su mismo creador, Jesucristo.